Recordaré las obras de Jehová. Este es el título del sermón de este día y está basado en el Salmos 77, de los versículos 1 al 20. De acuerdo con este salmo, su autor fue Asaf, y Asaf fue el jefe de los músicos que ministraban en el templo durante el tiempo de David, de acuerdo al primer libro de Crónicas, capítulo 6. En este Salmo 77 notamos que Asaf se siente muy abatido, que se siente aparentemente abandonado por Jehová. Y de hecho, eso lo podemos notar en los primeros versículos. Allí, por ejemplo, leemos que él dice: al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a él mis manos de noche sin descanso. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Es así como él se siente. De alguna manera, el pueblo de Israel está pasando por una situación muy difícil. Y Asaf, siendo él mismo un profeta, él se dirige a Dios en esta oración, pero que no fue de solamente un día, sino que día tras día, noche tras noche, estuvo clamando por el favor de Jehová. De hecho, en los versículos 7 al 9, encontramos que él hace unas preguntas muy graves, preguntando si acaso Dios se ha olvidado de su pueblo. Pero finalmente, en los versículos 10 al 20, encontramos que Asaf se da cuenta de que debe de recordar las obras de Jehová. Y al recordarlas, él se da cuenta de que debido a que Dios ha actuado en el pasado, volverá a hacerlo en el presente. Y entonces él comienza a mirar que todo esto que aparentemente está mal, terminará bien. Vamos a dividir este tema en 3 partes y de esta forma podremos comprender mejor este salmo. Primero, veremos en los versículos 1 al 6 la súplica intensa de un hombre afligido. Luego en los versículos 7 al 9 miraremos las preguntas graves que hace este hombre. Y por último, en los versículos 10 al 20, miraremos los prodigios que Jehová ha obrado en favor del pueblo de Dios. Veamos el primer punto: súplica intensa de un hombre afligido. Por favor, leamos ahí en los versículos 1 al 6. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Este salmo comienza, hermanos, con una súplica a Jehová. Y la repetición del verbo clamar en el versículo 1 enfatiza la urgencia y el vigor del llamamiento. Es un grito de urgencia que pretende acortar aquella inmensa distancia que hay entre Dios y Asaf. Se supone que él se encuentra
muy lejos de Dios, o diciéndolo de otra forma, el orante piensa que Dios está alejado y él quiere que Dios se acerque a él. Es por eso que él lo busca incansablemente. De hecho, en la frase en el versículo 2 dice, en el día de mi angustia. Y esto, hermanos, designa que su situación es bastante grave y que él tiene un anhelo intenso de que Dios esté cerca de él. Y por eso es que afirma, alzaba a él mis manos de noche sin descanso. Ahora bien, en el versículo 2 leemos que el salmista dice que él, en toda esta situación, cuando él se encuentra orando, rehusaba consuelo. Y no quiere decir de que él rehusaba que Dios le consolara, sino más bien se debe de entender como que el salmista rehusaba cualquier consuelo superficial. Él rehusaba escuchar frases como no te preocupes, todo va a estar bien, yo voy a orar por ti, o Dios conoce todas las cosas, o frases, hermanos, que simplemente traen como un consuelo superficial. El salmista rehusaba eso. Lo que él quiere, hermanos, es reconocer que en realidad Jehová va a actuar y los va a ayudar. Y es por eso que siempre que él piensa en Jehová, su pensamiento va acompañado de gemidos de una persona que no encuentra certidumbre, que no encuentra descanso, y es por eso que está cerca de la desesperación, y por eso dice, mi espíritu desmayaba. ¿Acaso no, hermanos, es así como nos encontramos en algunas ocasiones? ¿Acaso no es así como nos encontramos durante estos días? Cuando salimos a hacer nuestras compras, vamos preocupados, vamos angustiados, decimos como el salmista, nuestro espíritu desmaya, nuestro ánimo decae. Y de hecho, note que en el versículo 4 encontramos una frase muy interesante que dice, no me dejabas pegar los ojos. Y su significado es, tú mantienes abiertos mis ojos. Es decir, de alguna forma, Jehová mantiene abiertos los ojos del salmista. Él ha enviado un insomnio sobre Asaf, de tal manera que él no puede dormir por la situación en la que él se encuentra. Durante estos últimos meses, hermanos, muchas personas, muchos de nosotros, pasamos días, noches enteras pensando en esta situación en la que estamos viviendo. Pasamos días enteros, muchas personas pasan en el hospital, noches enteras, con la angustia de saber qué es lo que va a suceder con sus seres queridos que están internados. Y por eso podemos identificarnos fácilmente con el autor de este salmo. Ya no hablemos acerca del personal médico, que seguramente jornada tras jornada al llegar a casa se encuentran angustiados pensando si quizás no se hayan infectado durante esa jornada de trabajo. Me parece que fácilmente podemos identificarnos con Asaf, porque él no dormía
pensando en la situación difícil por la que estaba pasando. Sin embargo, lo que encontramos aquí, hermanos, es que Asaf no se irrita con Dios. Por eso es que él afirma: estaba yo quebrantado y no hablaba. Y es así, hermanos, en silencio como el salmista aceptó esa situación, aceptó esa carga de una interminable reflexión e inquisición noche tras noche. En segundo lugar, vamos a mirar las preguntas graves de Asaf como hombre afligido. Los versículos 7 al 9, vea lo que dice. Aquí el orante hace estas preguntas que son tan graves que revelan lo más intenso de su dolor. Son preguntas básicas, hermanos, que se desprenden del análisis del dolor y de la evaluación serena de esta crisis por la que él está pasando. Escuche cómo las plantea. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? ¡Qué manera de desahogar su sufrimiento! A mí me gusta la forma en cómo lo tradujo la traducción al lenguaje actual. Escuche la intensidad de estas preguntas. ¿Estará rechazándonos Dios de una vez y para siempre? ¿Habrá dejado de amarnos? ¿Tan enojado está con nosotros que ya no nos tiene compasión? ¿Dejará de tratarnos con bondad? ¿Se habrán agotado las promesas que se comprometió a cumplir? ¿Se habrá olvidado de que es un Dios bueno? Es así como Asaf se encuentra. Y al comprender estas preguntas, hermanos, nosotros podemos notar que el pueblo de Dios, que Asaf, se siente rechazado. Y que pareciera que no van a mirar ninguna señal del agrado de Jehová y de su amor salvador. Y por eso, una vez más, puedo decir, hermanos, que nosotros podemos fácilmente identificarnos con el autor de este salmo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos preguntado cuándo va a continuar? ¿O por cuánto tiempo más va a continuar este virus? ¿Por qué no interviene Dios terminando con esta terrible plaga? ¿Cuándo tendremos la vacuna lista para acabar con esta plaga? ¿Cuántas personas más tendrán que morir? De acuerdo a la última cifra, hace 2 días, en todo el mundo ya han muerto 383,000 personas a causa de este virus. En los últimos 3 días, de acuerdo a las estadísticas en México, casi 1,000 personas mueren diariamente. Seguramente por la situación en la que estamos viviendo, algunos pudiéramos pensar que Dios nos ha abandonado. Eso es lo que piensa Asaf, por lo menos hasta este punto. Sin embargo, hermanos, descubrimos que Dios siempre está cerca de nosotros. La Biblia dice que Dios reina, que Jehová reina, que Dios está en control. Y por eso el autor, hermanos, en los versículos siguientes
Él hace un cambio. Aunque él está sufriendo, pensando que Dios lo ha abandonado, sin embargo, al analizar la situación se da cuenta de que Dios siempre ha estado con él y que así como ha actuado en el pasado, lo hará en el presente. Dios siempre está cerca y de hecho nos toma de la mano para guiarnos por los senderos de la vida. Por lo tanto, jamás olvidemos que Jehová ha prometido que nunca nos abandonará. Por último, veamos los prodigios que Jehová ha obrado en favor de su pueblo. El salmista, hermanos, cambia ahora por completo y se pone a considerar las grandes obras de Jehová. Y toma ánimo contemplando los prodigios que Dios ha obrado en favor de Israel en el pasado. Y pasa ahora, hermanos, del clamor y del lamento expresados en el versículo 2 y de la atormentadora meditación en los versículos 4 al 7, a un consolador recuerdo y reflexión. A partir del versículo 11, leemos repetidamente, recordaré. Versículo 11 dice, me acordaré de las obras de Jehová. Versículo 12, meditaré en todas tus obras. Versículo 12 también, y hablaré de tus hechos. El repetido recordaré indica la intensidad con que el salmista quiere evocar ahora las demostraciones del poder de Jehová en la historia de la salvación del pueblo de Israel. Notemos, hermanos, que en el versículo 12 el salmista dice, meditaré en todas tus obras. Y esta frase está en claro contraste con meditaba del versículo 6. Es el progreso salvador de un hombre lleno de confianza en su Dios. Ahora ya no se queja mirando fijamente a la oscuridad. No mira el rechazo, sino que ahora contempla la luz de los grandes prodigios de Dios en los acontecimientos básicos de la historia. Y en esta contemplación, el lamento se convierte en cántico de alabanza. Escuchemos este hermoso himno descrito en los versículos 13 al 15. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Ahora ha habido un cambio. Pasa del lamento a alabar a Dios con este hermoso cántico. Lo que el autor está diciendo es, Dios mío, no hay Dios tan grande como tú. Y todo lo que tú haces es perfecto. Tú eres el Dios que hace milagros, que muestra su poder entre los pueblos, porque con tu brazo poderoso diste libertad a tu pueblo Israel. Ese es el significado de esos versículos. Aunque los caminos y las obras de Dios no están al alcance del hombre, porque Isaías dice que los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios, que los pensamientos de Dios son mucho más altos, así como los cielos son más altos que la tierra. No comprendemos las obras de Dios. No comprendemos por qué Dios ha permitido esta situación en la que estamos viviendo.
pero Dios reina. Él está en control. Y este Dios en el que ahora Asaf pone toda su confianza, diciendo que no hay nadie como Él y que Él obrará, es nuestro Dios, el Dios de Israel. Es nuestro Dios el que hace maravillas, y esto es una afirmación de exclusividad que adquiere todo su significado por la referencia que se hace de la demostración del poder de Dios entre todas las naciones. En el versículo 15, que dice: con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de Israel, se hace resaltar la liberación de la servidumbre de Egipto como el mayor acto salvífico de Jehová. En todo el Antiguo Testamento, este es el acto milagroso por excelencia. Así que, hermanos, lo que encontramos en los versículos 16 en adelante hacen sin duda referencia al cruce del mar, cuando el pueblo está saliendo de Egipto hacia Canaán. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundación de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Y condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Sin duda, estos versículos se refieren claramente al milagro del cruce del mar. Sin embargo, también desde el punto de vista de la historia de las religiones, los elementos y las imágenes con las que se describe la obra de Dios se derivan, hermanos, de las características de la esencia y la actuación de Baal, según la mitología cananea. Es por ello que se describe a un Dios que cabalga sobre las nubes en medio del torbellino y la tempestad, que se maneja como arma el rayo, y que además conquista victoriosamente el mar. Todo esto se puede explicar de acuerdo a las características de la mitología cananea. Ahí se describe a Dios, o el Dios de las tormentas, que ha salido victorioso en su lucha contra el mar. Y en este himno todos los enunciados y las descripciones que leemos en los versículos 16 y siguientes sirven para la glorificación del Dios Altísimo, quien como Creador y Rey de los cielos fue y es el Redentor de su pueblo. Además podemos notar, hermanos, en estos versículos que sus pisadas no fueron conocidas, que sus caminos fueron, por así decirlo, secretos, que detrás de todo ello Dios está obrando. Es por eso que podemos fácilmente identificarnos con el autor de este salmo. Por lo tanto, hermanos, el Salmo 77 refleja el profundo sufrimiento de un hombre que siente que Jehová lo ha abandonado y que con gran dificultad y sin consuelo anhela certeza y salvación. Y después de orar noche tras noche y de hacer estas graves preguntas, entonces surge un cambio y decide recordar las grandes obras de Jehová.
Y él tiene la seguridad de que así como Dios actuó en el pasado, lo hará en el presente y los ayudará. Y así nosotros también tenemos que tener esa certeza, hermanos, que aunque estemos pasando, como dice el Salmo 23, por valles de sombra de muerte, no temeremos porque Dios está con nosotros. Que Dios siempre cumple su promesa, que Dios siempre es fiel a su promesa y que Él ha prometido que no nos dejará y que no nos desamparará. Y por eso hoy más que nunca debemos de estar orando todos los días, así como lo hacía Asaf, noche tras noche, clamando para que la misericordia de Dios se manifieste y para que el poder de Dios pronto traiga sanidad de este virus terrible. Que Dios nos bendiga, que Dios siga mostrando su misericordia. Amén.